toda Venezuela para comenzar este día 21 de marzo del año 2014. Hoy es viernes, estaremos compartiendo con ustedes hasta las 8 de la mañana. Luis José, ¿cómo estás? Buenos días. Excelente, buenos días para ti, buenos días para todos quienes nos sintonizan a esta hora. Hasta las 8 los acompañamos con un recuento de noticias. Antes queremos mencionarles a las etiquetas que está promocionando Venezolana de Televisión. Hay dos en específico que estamos promoviendo hoy. Una de ellas, numeral Venezuela derrota al terrorismo. Numeral Venezuela derrota al terrorismo. Venezuela abreviado. Numeral dale un chance a la paz. Hoy hay un concierto maravilloso aquí en la ciudad de Caracas que va a encabezar Vitualla y forma parte de las tantas actividades que se están haciendo en todo el país justamente para fomentar eso, espacios de paz, para la recreación, que todos podamos, como dicen por allí, bajarle dos a la situación, algunos muy alterados. Vamos a darle un chance a la paz, así dice nuestra etiqueta. También tendremos entrevistas hoy. Claro que sí, Luis José, y justamente hablando de la paz, el día de ayer el presidente Nicolás Maduro se reunió con gobernadores y alcaldes bolivarianos. Por supuesto, el tema de la paz ha sido prioridad, pero también aprovechó la oportunidad para revisar, los últimos acontecimientos que se han generado en el país, que han sido noticia. Uno de ellos, la captura de dos alcaldes, el del municipio de San Diego y el del municipio de San Cristóbal en el estado Táchira. Por cierto que ya en San Diego hay un alcalde encargado, Pablo Domínguez, era presidente del Instituto Autónomo de Función, Mantenimiento y Conservación Urbano y Ambiental. Convocó el presidente Nicolás Maduro una movilización que se va a realizar durante este fin de semana, donde llamaba a la juventud venezolana a movilizarse, a rechazar los actos de violencia, habló específicamente de lo que ocurrió en la UNEFA en el estado Táchira. Así es, justamente en Táchira el alcalde Daniel Ceballos, que recordemos que también fue capturado, consecuencia de los hechos de violencia que él mismo encabezó en la capital de la entidad andina del país. El presidente se refirió a él, se refirió a lo que viene ahora, un proceso electoral para la escogencia de un nuevo alcalde. También fue muy firme el presidente de la República al dejar claro que aquellos alcaldes de sectores de oposición que se presten o continúen prestándose para generar hechos de violencia, pues van a ser objeto de la justicia, de los mecanismos establecidos en las leyes. Hizo mención de Ramón Muchacho, alcalde del municipio de Chacao. Saben ustedes que el presidente ya había denunciado el apoyo que incluso Polichacao, la policía municipal que tiene que estar resguardando a los ciudadanos, estaba dando a algunas de las personas que estaban guarimbeando, estaban generando hechos de violencia, y mostró el presidente de la República un video de una reunión del alcalde de Chacao con un grupo de habitantes de ese municipio donde queda muy claro, se hace evidente el respaldo entonces de Ramón Muchacho a los grupos que venían generando desestabilización en esa área de aquí del área metropolitana de Caracas. Y queda claro el objetivo de estos sectores, comenzando por el alcalde del municipio de Chacao. Recuerden que hay una medida del Tribunal Supremo de Justicia donde estos alcaldes de estos municipios deben, garantizar la tranquilidad y la paz de los habitantes, evitar cualquier tipo de guarimbas, de barricadas, de hechos de violencia que se generen en esos municipios. También dijo el presidente Nicolás Maduro que cuando era trasladado Enzo Escarano a prisión, hizo unos señalamientos acerca del dirigente político Leopoldo López, que se encuentra en Ramo Verde. Sobre esto habló el presidente Nicolás Maduro y vamos a recordar. Aquí nadie crea desde ninguna postura o posición que está por encima de las leyes. Se creían los intocables y ahí están los intocables, pues. Iba Enzo Escarano maldiciendo en italiano a Leopoldo López en la subida por la Panamericana, diciendo que era el culpable, que lo había metido en esto, que él no quería meterse en eso. Ahora lo va a decir, después de que se habló bastante. ¿Cuántas veces lo convocamos nosotros? A todos esos alcaldes de la derecha, ¿cuántas veces los convocamos a reuniones? Algunas asistieron y de un día para otro dejaron de asistir a reuniones convocadas por el vicepresidente. Ahora, el Escarano, mientras tanto, estaba desconociendo las leyes, desacatando una orden del máximo tribunal de la República, y además estaba llamando alcalde por alcalde y a todos los actores políticos y empresariales y religiosos de Carabobo para que no asistiera nadie. Y ahora, arrepentido, llora en su celda, fría celda de la justicia venezolana, como tiene que ser. Justicia va a haber aquí, y nadie ni nada va a vulnerar
la voluntad de justicia que hay en el Estado y en la sociedad venezolana. Justicia. Tendrá que seguir avanzándose cada vez con mayor profundidad. Bueno, asumir las responsabilidades de sus actos. Sí, yo creo que con tantos acontecimientos de los últimos meses, en particular de las últimas semanas, a veces uno pierde como el contexto de las cosas, ¿no? Estos alcaldes fueron electos, en el caso del de San Diego fue reelecto, pero hubo un proceso electoral aquí en el mes de diciembre, hace escasos 4 meses, ellos fueron electos. El presidente de la República los convocó al Palacio de Miraflores para que se pusieran de acuerdo sobre proyectos específicos. Yo recuerdo que, por ejemplo, ese alcalde de San Diego, él pedía que le llevaran máquinas para el tema de la recolección de basura, y el presidente dijo, sí, cómo no, vamos a buscar los recursos, hagamos el trabajo, que no sé qué. Parecía el país coger un nivel de estabilidad óptimo. De la noche a la mañana, un grupo de dirigentes, no sé con qué intereses, emprenden una serie de acciones violentas, y estos alcaldes que fueron electos para gobernar sus municipios, para brindar seguridad, bueno, se meten de lleno y permiten guarimbas, las facilitan, las financian, y uno dice, bueno, ¿dónde está el nivel de responsabilidad no solamente de esos alcaldes, de los grupos políticos que los llevaron a la alcaldía, pero más allá, y ayer yo veía en algunas imágenes, de quienes votaron por esos alcaldes, quienes fueron a votar? Yo no creo que ninguna persona, en su sano juicio, haya ido a un proceso electoral a escoger un alcalde que hiciera guarimbas en su municipio, que le impidiera, por ejemplo, el libre tránsito. Yo no creo que eso haya sucedido. Y también hablar allí, Luis José, del tema de la legitimidad, es decir, fueron electos por unos votos, la mayoría, el presidente de la República los reconoce como alcalde, les hace la invitación a reunirse, a que participen, al igual que lo hacen con los gobernadores, que apuestan a estos mecanismos de paz, Consejo Federal de Gobierno Activo, es decir, no ha parado de trabajar el presidente Nicolás Maduro. Existe, un reconocimiento de parte del presidente, pero de estos sectores y de estos alcaldes de oposición, lamentablemente no existe un reconocimiento a quien es el presidente de la República, y al igual que ellos, fue electo con los votos de la mayoría del pueblo venezolano, con el mismo Consejo Nacional Electoral, con las mismas reglas de juego. Entonces debe haber un nivel de respeto y de reconocimiento de ambas partes. Así es. Bueno, entre las cosas que se han dicho a propósito de la detención de estos alcaldes, en el caso del alcalde Enzo Escarano, es que, se habían violado los procedimientos que establece la ley. Ayer hubo un pronunciamiento de la Defensora del Pueblo, Gabriela Ramírez se refirió a esta situación, dio detalles acerca de cómo se dieron las detenciones, con presencia de fiscales del Ministerio Público, con presencia de representantes de la Defensoría del Pueblo y, por supuesto, con aquellos mecanismos que están establecidos. Por ejemplo, una orden de captura, que era una de las cosas que estaba alegando aparentemente quienes acompañan a Enzo Escarano, que no se había dictado una orden de captura. La defensora aseguró que sí se había cumplido con todos los mecanismos establecidos para la detención de una persona, ¿no? Sí, eso destacaba que existen fotografías que involucran a las autoridades, incluso, encapuchados en ciertos lugares donde se presentaban estos hechos de violencia. También recordó que todos estos procesos se están realizando apegados a la Constitución venezolana. También dio detalles, Luis José, la Fiscal General de la República. Ella ofreció un balance general de los hechos violentos que se han registrado en el país del pasado 12 de febrero. 31 personas han perdido la vida, entre ellas 25 civiles, 6 son funcionarios de diversos organismos de seguridad del Estado, 461 ciudadanos lesionados hasta la fecha, de los cuales 318 son civiles, 143 son efectivos militares, funcionarios y trabajadores del sector público. Precisó también que 1.854 individuos han sido presentados ante los tribunales de control. Yo creo que es válido destacar que en medio de todo lo trágico que ha sido estas situaciones, también se ha puesto a prueba el funcionamiento de distintos organismos del Estado venezolano, ¿no? Y aquí vale mencionar el caso, por ejemplo, tanto de los tribunales como la Defensoría, como del Ministerio Público. No hay, por más que se ha tratado de sacar cualquier cantidad de cosas en los medios de comunicación, no hay, por ejemplo, una madre, un padre, un familiar, alguna persona que haya participado de alguna de las manifestaciones que no sepa dónde está su familiar. Porque en el momento en que han sido capturados por haber participado en hechos de violencia, tienen el acompañamiento de la Fiscalía, de la Defensoría del Pueblo, son sometidos a procedimientos abiertos que se hacen públicos y que les garantizan los derechos plenos de, su condición, de su integridad física. Entre las tantas cosas lamentables que han sucedido en las últimas semanas, una de las más, dramáticas, la tenemos muy reciente, fue la quema de una sede de la Universidad de la Fuerza Armada, se dio allá en el estado Táchira, pérdida total, se declaró en estas instalaciones, hecho sumamente lamentable, hasta la biblioteca la quemaron. Y justamente el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, se refirió a estos hechos y a la captura de quienes están involucrados en los mismos. Sí, él dijo que fueron capturados los 3 responsables de este incendio, deben afrontar, por supuesto, las consecuencias
ante la justicia. También precisó que son grupos vandálicos de la derecha que causaron estos destrozos. Bueno, en la biblioteca, en las instalaciones del decanato, en la escuela de ingeniería, además de quemar un autobús, hurtar computadoras. El ministro ratificó que el derecho de protesta está totalmente garantizado en el país, siempre y cuando, obviamente, no atente contra el derecho de los ciudadanos al libre tránsito, al trabajo, a la vida y al estudio. Definitivamente, bueno, repudiable que casas de estudio, que buena parte de estas casas creadas y al alcance de los venezolanos, nosotros siempre recordamos que seguramente quienes se movilizan del sector estudiantil, que por cierto ayer se movilizaron, desconocen o no pasaron por la población flotante, que sí pasamos algunos, que lamentablemente no había ese acceso a la educación universitaria. Bueno, ahora hablamos de instituciones como la UNEFA, lamentablemente agredida, aldeas universitarias, la Misión Sucre, es decir, estas alternativas que surgen para la formación académica de los venezolanos. Cuando hablamos de derechos, que es lo que se esgrime de algunos sectores de oposición, de la libertad, del ejercicio pleno, de lo que establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ¿quién responde ahora por los derechos al estudio de quienes se ven afectados por la quema de esa universidad? Quienes tienen seguramente que perder tal vez hasta un semestre porque sus notas ya no van a aparecer porque fueron quemadas. En las condiciones que quedó la institución. ¿Quién responde? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Quién responde? Entonces, cuando hay un alcalde u otro alcalde por allá, un dirigente político detenido, uno más bien tiene que decir, oye, por lo menos que se haga justicia para impedir que a futuro eso vuelva a suceder. Se repite en otros municipios. En el caso de la detención del alcalde del municipio San Diego, del estado Carabobo, vale decir que ayer hubo un pronunciamiento de la vicepresidenta del Consejo Nacional Electoral, Sandra Oblitas. Ella se pronunció evidentemente porque ante la ausencia del alcalde se tiene que proceder a un nuevo proceso electoral o alcaldesa. Decía la vicepresidenta del Consejo Nacional Electoral que esta es una decisión que se ampara en el artículo 31 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, el cual establece que quien incumple el mandamiento de amparo constitucional será castigado con prisión de entre 6 y 15 meses. Estarán en los próximos días el Consejo Nacional Electoral anunciando el cronograma de un nuevo proceso electoral, en este caso para el municipio San Diego, en el estado Carabobo. Basta ver ahora cuál será la posición de los partidos políticos que forman parte de la Mesa de la Unidad Democrática. ¿Van a participar o no van a participar? Esperemos que no apelen a la estrategia que utilizaron en el año 2005 frente a un proceso electoral. Las elecciones parlamentarias decidieron no participar para posteriormente reconocer públicamente que habían cometido un gran error al no estar en el Parlamento venezolano. Pero sabes que hay un tema con la participación de sectores de oposición, porque, bueno, primero que siempre están en la disyuntiva de si participan o no participan. Cuando participan y ganan elecciones como, diputados, alcaldes, dejan espacios políticos, foros políticos donde deben asistir porque fueron elegidos para ser los voceros, representantes de ese sector del país que votó por ellos. Entonces, ganan pero no participan. Y cuando participan casi que siempre bajo protesta. O colocando condiciones. Así es. Bueno, vamos ahora a hacer un recorrido por la información que también es noticia en las regiones de nuestro país. Comenzamos de inmediato. Adelante. Muy buenos días, toda Venezuela. Acá en el estado Cojedes, el Ministerio de la Mujer inauguró en esta entidad de los llanos venezolanos la primera casa de abrigo. En esta casa, las mujeres que han sido víctimas de algún tipo de violencia podrán contar con servicios de salud, así como también el trato emocional, alimentación y también el cuidado para sus hijos, las que tengan hijos menores de 12 años. Es importante destacar que las autoridades informaron que a través del gobierno de eficiencia en la calle se espera que en todo el territorio nacional sean inauguradas 14 casas de este tipo. Saludos, buenos días amigos de toda Venezuela. En el marco de los movimientos por la paz y por la vida, la Fundación Niño Simón del Estado Guárico realiza actualmente un festival de papagayo con la participación de 24 escuelas de la entidad. Actualmente se realiza en el complejo deportivo de San Juan de los Morros y próximamente se estará llevando a cabo en los municipios Ortiz y otros de la entidad llanera. Por su parte, la directora ejecutiva de la Fundación Niño Simón aseveró acerca de la importancia de realizar esas actividades promovidas en el marco de estos movimientos impulsados por el gobierno nacional, regional y municipales de la entidad llanera. Es parte de la información que manejamos desde acá, desde el estado Guárico. Sí, buenos días ya a los compañeros en los estudios de toda Venezuela. Como parte del gobierno de calle municipal que ejecuta la REDI en la persona de la ministra Maripili Hernández en el municipio Cruz Almerón Acosta del estado Sucre, se continúa el recorrido en cada una de las comunidades pesqueras.
Una de estas comunidades que visitó fue la parroquia Chacopata, donde allí constató la asociación de varias mujeres que vienen desarrollando trabajos socioproductivos en cuanto a la extracción de la pepitona, un recurso natural de lo cual le permite a cada una de las comunidades del municipio Cruz Salmerón Acosta vivir, y donde la ministra planteó que este proceso debe organizarse el poder popular para comenzar a desarrollar de manera organizada este potencial natural que podría contribuir a mejorar las condiciones de vida de cada uno de los habitantes de estas comunidades. Con esta información retornamos a los estudios en Caracas. Muchísimas gracias, Jorge Luis López del estado Sucre. Bueno, vamos a aprovechar también la oportunidad para comentarles, porque hoy 21 de marzo es Día Internacional contra el Racismo y la Discriminación. Fue proclamado por la Organización de las Naciones Unidas en 1966, fecha seleccionada para conmemorar los hechos desatados en la ciudad de Chapperville, donde se realizó una protesta pacífica contra el apartheid. Eso fue en el año 1960, allá en Sudáfrica. La misma fue salvajemente repelida por la policía de esa nación, dejando como saldo 69 muertos y 180 heridos. Ese día representa un llamado de atención para acabar con todas las formas de intolerancia y discriminación que existen en el mundo. Un día entonces para recordarlo, para conmemorarlo y para, sobre todas las cosas, reflexionar. En nuestro país no podemos llegar a límites de discriminación, a límites de racismo por ninguna condición, mucho menos por una condición política o ideológica. Yo no he visto, lo decíamos estos días en las redes sociales, yo no he visto en ninguna barriada de nuestro país que una persona por su condición de opositora sea discriminada, sacada de un mercado, apedreada, insultada, nada de eso. Ahora, lamentablemente, en muy pocos sectores de algunos municipios del país, alguien, vean el caso por ejemplo de Roque Valero, por su condición ideológica y política, sí ha sido lamentablemente agredido. Eso no puede pasar. Pero bueno, sigue desde nuestro país impulsando siempre mecanismos de integración, de solidaridad y de igualdad para el pueblo venezolano. Nosotros nos corresponde hacer una pausa, ya nuestro primer invitado está acá en los estudios venezolanos de televisión. Así es, lo vamos a mostrar en su pantalla. Se trata de José Gregorio Bielma Mora. Desde aquí lo saludamos, el gobernador del estado Táchira. Estaremos conversando acerca de la situación en esta, una de las entidades más afectadas por las situaciones de las últimas semanas en nuestro país. Así es, hacemos una pausa, retornamos en minutos en toda Venezuela, no se parten de nuestra sintonía. Contraste es el desayuno que Venezolana de Televisión le regala a toda su audiencia. Ese encuentro cotidiano, familiar. Es Contrastes quien se convierte en un escenario para todos esos talentos nacionales, pero sobre todo es un encuentro con esa formación, con esa educación y esos valores patrios que debemos seguir sembrando todos y todas las venezolanas. La utopía está en el horizonte. Yo sé muy bien que nunca la alcanzaré, que si yo camino 10 pasos, ella se alejará 10 pasos. Cuanto más la busque, menos la encontraré, porque ella se va alejando a medida que yo me acerco. Y entonces, ¿para qué sirve la utopía? Pues la utopía sirve para eso, para caminar. Algún día me gustaría llevar la fiesta de la patria de gran forma. ¡Exijo lealtad absoluta! Porque yo no soy yo, no soy un individuo, yo soy un pueblo, carajo. ¡Hasta más allá!
Venezuela. ¡Viva Venezuela! Tú eres el rostro de la patria nueva. Hoy más que nunca tienes que recordar que no podemos optar entre vencer o morir. Necesario es vencer. Juventud Bicentenaria. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura y el Centro Nacional del Libro invitan a la 10ª Feria Internacional del Libro de Venezuela, que se realizará del 14 al 23 de marzo en los espacios del Teatro Teresa Carreño, UNEARTE y la Plaza de los Museos, a partir de las 10 de la mañana. El país invitado en esta ocasión es Brasil y el escritor homenajeado es César Chirinos. FIDEN 2014, para leer en común. Y asesino que hoy tenemos preso, que es alcalde de San Cristóbal, está el poder económico de la mafia, el narcotráfico y el contrabando de la frontera. Eso no se veía de esa forma antes. Está el paramilitarismo, está Álvaro Uribe Vélez detrás de ese personajito. Nosotros podemos subestimarlo porque es loco, cualquiera puede subestimarlo, y porque lo desprecian allá en San Cristóbal, y a nivel político nadie lo quiere tener al lado, pero no lo subestimemos. Bueno, gracias por continuar en nuestra sintonía. Las palabras del presidente Nicolás Maduro, esto fue el día de ayer en esta reunión con gobernadores y alcaldes bolivarianos, se refirió a los hechos de violencia que se han generado recientemente. Allí puntualmente hablaba de lo que ocurrió o lo que ha ocurrido en el estado Táchira y también específicamente en el municipio de San Cristóbal. Así veíamos al presidente de la República, pero también vimos la imagen ahí del gobernador de esta entidad. Nos acompaña hoy en la mañana José Gregorio Vilma Mora, gobernador del estado Táchira. Buen día, gobernador, ¿cómo está usted? Buenos días para todos, para toda Venezuela y para ustedes que están aquí con nosotros, siempre dando informaciones importantísimas para aclarar este panorama político que es importante que la gente evalúe en Venezuela. Lo que ocurre en el estado Táchira no es una cosa común, es una planificación de muchos años, pues el presidente lo dijo el día de ayer, y también por la cercanía con Colombia, por intereses particulares, sobre todo comerciales y económicos, que van retomando y agarrando un enlace en lo político. Fíjense que nosotros el día de ayer conversamos con el ministro de Educación Universitaria, justamente por lo que ocurrió en la sede de la UNEF en el estado Táchira. Nos sorprendió muchísimo imágenes que traía él de cómo colocaban pintas en la universidad, colocando, viva Uribe, es decir, ya como, dejando un mensaje claro de lo que está ocurriendo, no solo en el estado Táchira, en otras entidades, pero por lo que usted dice, allí específicamente en una zona fronteriza se han generado hechos de violencia muy intensos en días recientes. Bueno, también hay que evaluar con sumo cuidado los que son expertos, analistas políticos, analistas de inteligencia, ¿qué ocurre en el estado Táchira? ¿Cómo es posible que supuestamente, entre comillas, unas manifestaciones pacíficas que nunca en ningún momento han sido pacíficas en el estado Táchira ni en el país, y que han sido sobre todo muy violentas en el estado Táchira, que hay unas manifestaciones estudiantiles, cómo se le ocurre quemar una universidad? Eso nos recuerda el 10 de mayo del año 1933 en Alemania, en BB-Platz, cuando los nazis quemaron los libros, quemaron las universidades. El presidente ayer hacía una acotación muy importante sobre el tema del nazi, el movimiento que va creciendo del nazismo, y habló sobre el neonazismo que puede estar ocurriendo en Venezuela con una práctica verdaderamente de ultraderecha. Quemar la Universidad Nacional Experimental de la Fuerza Armada es un gran daño, porque allí el 99,9% de los estudiantes son civiles, de todas las tendencias políticas. Ahí no se escoge por un carnet, sino es una gran casa de estudio que fue quemada, la biblioteca, el decanato, y no fue quemada una vez, sino con saña fueron 2 y 3 veces a quemar esa universidad, quemaron vehículos, pero también hubo un saqueo. Antes de esa quema, ya tenemos capturado a 3 personas que tenían televisores, computadora, plasma, toda una serie de equipos para el robo. Aparte hubo robo, saqueo, quema, y 3 veces lo hicieron.
Bueno, y lamentablemente un joven guardia nacional murió en esa situación con un tiro por la espalda. El sargento primero Castillo, que en paz descanse, estamos por supuesto, pasa su resto y condolencia a su familia, porque la acción de la Guardia Nacional de Venezuela es una acción que hay que reconocerla ahorita y en el tiempo, como esa bondad de la Guardia Nacional, que van sin armas de guerra, a resolver un problema de guerra de la derecha. Ahora, gobernador, fíjese que el presidente de la República ayer hacía varias reflexiones. Una de los acontecimientos de los últimos meses, ¿no?, posterior a la elección presidencial del 14 de abril del año pasado. Decía que posterior a esa elección se inició, entre otras cosas, todo un ataque en términos económicos, que ha calificado el gobierno como una guerra económica en contra del país. Y que de algún modo eso ha servido también para aupar este tipo de manifestaciones que terminan derivando en situaciones de violencia. Cuando uno observa, en el caso particular del Estado Táchira, las declaraciones de algunos de los voceros políticos de oposición, de algunas de las personas que asisten a este tipo de manifestaciones, ellos dicen que sus acciones de algún modo están justificadas frente a una situación de gravedad, de ausencia de algunos productos, del tema de la inseguridad. ¿Cuál es la realidad hoy del tachirense que pueda estar diciendo, bueno, sí, hay violencia, pero también hay algunas justificaciones? ¿Hay algún tipo de justificación para lo que ha sucedido? No hay ningún tipo de justificación, ¿no? Pero creo que tenemos que regresar unos cuantos años atrás en la evaluación de la investigación. El señor presidente de la República, Hugo Chávez Frías, como decía el comandante supremo, que había que revisar con cuidado el tema de la media luna, que compromete a los estados Zulia, Táchira, Apure, Amazonas y parte de Barinas, y ahora Mérida, por esa penetración muy bien planificada, organizada con muchos recursos económicos, yo hablo de dólares, euros, en el estado Táchira, y sobre un esquema comercial. Después el presidente de la República, Nicolás Maduro, empieza a hablar sobre el tema de la guerra económica, que muchos se mofaban de esa guerra económica y que en el estado Táchira la vemos en dos componentes importantes. Primero, la guerra financiera, que es el diferencial cambiario, que aquí en Caracas no lo conocen, o en las regiones centrales no lo conocen, y nosotros estamos viviendo fuertemente. Y el otro, el tema comercial. Y el presidente ha explicado con una gran pedagogía, el señor presidente Nicolás Maduro, cuando él habla que un paquete de harina pan o harina de maíz cuesta 2 bolívares en Mercal, 7,41 bolívares en Pedeval y 8 bolívares en un establecimiento privado. Pero ese paquete de harina pan o de harina de maíz cuesta en Colombia 150 bolívares. Es un tema comercial abismal. Por ejemplo, usted en San Cristóbal llena su tanque de combustible, una camioneta, 7, 8 bolívares máximo. Ese mismo combustible cuesta en la hermana República de Colombia, en Cúcuta, cruzando el río Táchira, cuesta 3.800 bolívares. De 8 bolívares a 3.800. Entonces es un tema abismal en el tema comercial, porque en Venezuela hay un gobierno humanista, revolucionario, socialista, donde hay un subsidio a los venezolanos, pero que hay un acompañamiento, un aprovechamiento por parte de Colombia. Es tanto así que estamos recabando una hemeroteca, una información sobre Colombia. Bueno, y en Colombia mandan, sin un tipo de reparo, mandan a los colombianos a vivir en la frontera con Venezuela y argumentan por qué. Hay una vida más apacible, argumentan que la parte económica le rinde más para comprar comida, para el tema de electricidad, la energía, y cuando hablamos de energía hablamos de gas doméstico, de gasoil, de la gasolina, de la electricidad. O sea, hay muchos elementos que van haciendo como una especie de presión sobre el Táchira. Por eso que el presidente habla sobre la guerra económica, que hay que verla, y por supuesto amarrada a intereses económicos del contrabando. Por favor, eso no lo olviden en Caracas. El tema del contrabando, las bandas criminales, los paramilitares en el Táchira es un hecho y una realidad, no es una ficción, no es una mentira, no es un argumento para decir que hay un ataque perverso contra Venezuela. Y cuando usted ve, por ejemplo, usted ve el tema referente a la evaluación del verbo de la oposición en el Táchira. Amparan y protegen ¿a quién? A los contrabandistas
a los paramilitares, están en contra de las regulaciones para poder tener más patria en Venezuela. Entonces, cuando vemos todos estos elementos, podemos decir que hay una acción perversa comunicacional en contra del buen desempeño de la acción, de la acción de trabajo en Venezuela y la acción de un perfil de gobierno. También está manejando mucho el tema de la ingobernabilidad. Y creo que eso podemos hablar con mucho cuidado cuando quema la universidad, cuando queman, por ejemplo, la Inspectoría del Trabajo, INSACEL, queman la Dirección de Educación de la Gobernación, queman la Dirección de Turismo de la Gobernación, atentan contra la radio de la Gobernación. O sea, muchos elementos que buscan la ingobernabilidad. Gobernador, usted habla del tema del contrabando. Hemos visto, bueno, esfuerzos, estrategias que ha asumido el Ejecutivo Nacional junto con el Gobierno Regional para, bueno, avanzar en esta lucha contra el contrabando. Lo que se ha hecho hasta este momento no es suficiente, hay que intensificar esta lucha contra el contrabando. ¿Qué sectores se deben involucrar para, lograr dar un golpe duro a este tema tan sensible en estados fronterizos como el estado Táchira? Bueno, es muy sensible porque cuando usted evalúa, por ejemplo, Ureña, San Antonio del Táchira, está la línea divisoria, es el río Táchira. Usted ve al otro margen del río, ve a una ciudad que está creciendo, que es Cúcuta, creciendo por nosotros, por nuestra economía, por nuestro financiamiento indirecto. Entonces, cuando vemos eso, empieza la preocupación del diferencial cambiario y la intención de acabar a Venezuela en el tema económico. Ahora, ¿qué preocupa? Preocupa es que nosotros hemos trabajado muy duro, bueno, ahí están las estadísticas, ¿no? Eso no se puede mentir. Día a día hemos trabajado muy bien con la Guardia Nacional de Venezuela, con las policías y con mucha autoridad, porque hay que hablar del gran trabajo que ha hecho el ministro Feliciano Guzmán en el tema de alimentación. Mire, el apoyo irrestricto del señor ministro Iván Gil, ministro de la Agricultura, el apoyo sorprendente que nos ha dado la señora ministra de la Defensa, Carmen Maniglia, para poder trabajar en una forma humanitaria, respetando los derechos humanos, sobre todo conocimiento de leyes para evitar cualquier arbitrariedad. Pero el Estado, en nuestro gobierno, el Estado Táchira, ha bajado los niveles de contrabando. Hemos hecho el mayor número de incautación de mercadería, de alimentos, de gasolina, de vehículos, de medios de transporte. Y por supuesto que somos el primer estado que ha hecho la mayor presión y la mayor fuerza en captura de paramilitares. Tenemos el primer lugar en incautación de drogas, tenemos el primer lugar en lucha contra el contrabando. Entonces, estos dos elementos, por supuesto, para nadie es un secreto que estamos afectando. Y sí, nosotros lo asistimos así, estamos afectando intereses económicos perversos, estamos luchando. Cuando agarramos contrabandistas y le quitamos los bienes, ¿qué ocurre? Que baja la corrupción. Entonces, estos elementos, el Estado venezolano, los que me están escuchando ahorita, tienen que empezar a hacer foros, charlas, conferencias y evaluar qué pasa en el Táchira, porque también se está hablando ahora de segregar, ¿no? De dividir el Estado Táchira, y no lo vamos a permitir porque estamos conscientes de que por el Táchira nace la República y por el Táchira nace la independencia. Gobernador, fíjese que uno entiende que a usted le ha tocado una responsabilidad bastante compleja en medio de toda esta situación, ¿no? Por las características de la violencia que se ha expresado allí, ¿no? Y yo quisiera consultarlo acerca del trato político que usted visualiza debe darse para poder solventar todo esto y, bueno, el Táchira y el país se enrumbe a una estabilidad mucho mayor. ¿A usted le ha tocado, por ejemplo, mantener contacto con algunos de los alcaldes que incluso han estado al frente de hechos de violencia o así ha sido denunciado por algunos factores? Primero, sobre ese tema, la relación con los factores políticos que son adversos a la revolución bolivariana. Pero también en paralelo y en momentos usted ha sido criticado por algunos sectores del chavismo por observaciones que usted ha hecho a algunos casos puntuales. Por ejemplo, la situación de privativa de libertad del dirigente Leopoldo López. ¿Cómo se maneja usted en esas dos aguas, ¿no? ¿Y cuál cree usted que vaya a ser la solución de este tipo de situaciones? Bueno, primero que nada, nosotros tenemos que fortalecer el gobierno. Y el gobierno, nuestro presidente Nicolás Maduro ha sido muy correcto, incluso ha dado el ejemplo. El 8 de diciembre del año 2013 hay una elección, él llamó a Miraflores, a los alcaldes de la oposición, para que en cadena nacional prácticamente cada uno hiciera los reproches, quejas o alguna
corrección para poder hacer un buen gobierno. Bueno, la gente criticó al señor presidente Nicolás Maduro por eso, y otros respaldaban porque el tema del gobierno es muy fácil estar de afuera y la cosa estar adentro, ¿no? Y también otra cosa importante sobre el Táchira. En el Táchira hay 29 municipios, es el estado con mayor número de municipios en Venezuela, en una situación geográfica muy compleja. Ahí hay 5 zonas, la zona de la frontera, propiamente dicha, la zona sur, que es la parte llanera hacia Barinas, la zona norte, que tiene que ver la zona del Táchira con el sur del lago de Maracaibo, con límite con Colombia y también con el estado de Mérida, y también tenemos la alta y la baja montaña. Tenemos una situación compleja dentro del estado de Táchira. Para yo comunicarle, por ejemplo, de San Cristóbal a un municipio uribante son 4 horas. Para decirte lo complejo que hay en el estado de Táchira, hay pueblos que están a 9 horas dentro del estado de Táchira. Ahora, nosotros hemos llamado a todos los alcaldes del gobierno y la oposición para trabajar con ellos, porque al final, usted evalúa el Consejo Federal de Gobierno, el gobernador tiene que hacerle obras en todos los municipios, sin ningún tipo de distinción como le hacía el gobierno anterior en el estado de Táchira. El estado de Táchira le daba todas las obras solamente a los alcaldes de su tendencia política, otros les hablamos a todos. Ahora, con respecto al tema real de gobierno, seguimos insistiendo. Incluso en el estado de Táchira usted ha visto varios fenómenos. Fue el segundo estado donde se desarrolló la gran conferencia de la seguridad del señor ministro Miguel Eduardo Rodríguez Torres. Duramos 13 horas debatiendo, además que fue muy buena la reunión. También hemos visto otra situación. Después de la Comisión Permanente por la Paz a nivel nacional, el primer estado que comenzó fue el estado Táchira, dedicándole 9 días a la Conferencia de la Paz en el Táchira. Entonces, cuando vemos todos estos elementos, hay una consideración del gobierno en el tema humanístico, y también que la gente entienda y comprenda algo importante. Ahora tenemos que manejar esto con mucha calma, con mucha tranquilidad, con nervios de acero, para evitar que se nos vaya esto a las manos, porque eso es lo que quiere la oposición. Yo quiero decirle a la gente que es de nuestro partido, del PSUV, el Gran Pueblo Patriótico, nuestros seguidores, que no caigamos en la trampa y en el tema de la murmuración. Nosotros no podemos tomar una decisión, o yo no puedo tomar una decisión sin el permiso y consentimiento del presidente Nicolás Maduro, de la Fuerza Armada, que es el que lleva al final, ¿no?, la carga para poder estabilizar el estado Táchira, que ha sido muy duro, rudamente violadas las normas por parte de paramilitares. Aquí lo estoy diciendo, de mercenarios, de personas que son, lo llaman soldados fortuna, que vienen a crear caos en el Táchira, incluso con un elemento que quiero introducir ahorita aquí, que se llama terrorismo vecinal. Oigan bien la palabra, terrorismo vecinal. Están haciendo en urbanizaciones, en barrios y en avenidas de la ciudad de San Cristóbal. Gobernador, ya debemos ir a la pausa. En un minuto le pido por favor que nos hable de los recursos que fueron aprobados recientemente por el presidente Nicolás Maduro. Bueno, el señor presidente nos aprobó muchos recursos. Voy a aquí, hablar sobre algunos recursos que el presidente nos aprobó. El proyecto de infraestructura vial, continuación de la ampliación de la troncal 5, avenida intercomunal de San Cristóbal, El Corozo, quinta fase, municipio de San Cristóbal hacia el municipio Torbe y en la adyacencia del municipio Córdoba. También el señor presidente nos aprobó, aquí les voy a referir, nos aprobó un fondo de recuperación y rehabilitación de espacios públicos derivados de los daños ocasionados por la manifestante y toda asociación violenta en los hechos vandálicos de San Cristóbal. Nos aprobó 200 millones de bolívares al fondo económico adscrito a la gobernación del estado Táchira. Aquí está el gobernador, el ministro del área, el señor presidente aprobó 200 millones de bolívares para el fondo económico de la recuperación de la ciudad de San Cristóbal. También el señor presidente nos aprobó, en este caso, nos aprobó 100 millones de bolívares para la primera etapa del proyecto de infraestructura vial, construcción de distribuidor Puente Real, municipio de San Cristóbal, estado Táchira, hacia la frontera. 100 millones de bolívares al fondo económico, responsable directo, ministro Ayman Estrudi, que es el ministro de Transporte. También nos aprobó la recuperación del parque metropolitano que es cerca de la avenida 19 de abril en San Cristóbal. Nos aprobó 30 millones de bolívares en la primera etapa, son 65 millones. Y también una excelente noticia a la zona sur del estado Táchira, el municipio Fernández Feo,
el presidente aprobó la construcción del hospital tipo 2, El Piñal, distrito sanitario número 7, del municipio Fernández Feo, el estado Táchira. Nos aprobó 40 millones a través del Fonden en la primera etapa, y ese hospital lo vamos a hacer nuevecito. Tenemos más información, pero creo que el espacio se nos está... Pero que no tenemos de tiempo. Se nos acortó el espacio, gobernador. Son 15 proyectos aprobados por el presidente Nicolás Maduro de forma directa para el estado Táchira. Excelente. Bien, muchísimas gracias, gobernador. Gracias por habernos acompañado, el gobernador del estado Táchira, José Gregorio Bielma Mora. Nosotros tenemos que hacer una pausa. Sí, una pausa. Ya luego de este corte estará con nosotros el vicepresidente de Mercal, Ronald Rivas, estará compartiendo con nosotros también información importante con respecto al tema de la alimentación en nuestro país. Es el sabor de mi cacao y eso es lo que tienen los nechuao. Testimonios de portadores del saber popular que nos enseñan el valor de la cultura. Lo que pasa es que a mi mamá le gustaba tanto que ella, y después uno del Jarillo, que sabía bailar la porta, nos enseñó a bailar la porta. Venezuela Plural, sábados a las 7:30 de la mañana por Venezolana de Televisión. Al ser notificados del Tribunal Supremo de Justicia sobre el cese en el ejercicio de funciones del ciudadano alcalde del municipio San Diego y en consecuencia su falta absoluta, la Junta Nacional Electoral ha convocado a los técnicos de este organismo para la elaboración de una propuesta de cronograma que deberá ser discutida en las próximas horas en el Consejo Nacional Electoral. A partir de la propuesta de cronograma que discutiremos en sesión del Consejo Nacional Electoral, anunciaremos al país la fecha de esta nueva elección y las condiciones para el cumplimiento de los lapsos legales en la materia de postulaciones, registro electoral y auditorías previstas para todo proceso electoral. Amigos, gracias por continuar en nuestra sintonía. Ya con nosotros nuestro invitado, lo adelantábamos, vicepresidente de Gestión Institucional de Mercal, Ronald Rivas, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Buenos días. Bueno, vamos a tratar de rendir el tiempo, vicepresidente. La medida de lo posible. Así es. En el país, evidentemente, una de las situaciones que más preocupa, que más atención genera, que es de lo que la gente más habla, es el tema de la distribución de los alimentos. El Estado tiene que una responsabilidad, tiene una serie de instituciones para ello. Mercal es una de ellas. ¿Cuál es la situación hoy de Mercal en el país? Bueno, Mercal está cumpliendo a cabalidad con su función que le fue asignado dentro de la estructura alimentaria y las políticas que desarrolló el gobierno bolivariano. Usted sabe que el comandante Chávez de su llegada se preocupó por el tema alimentario, por cubrir una necesidad fundamental en contraposición a la visión mercantil que aquí estaba desarrollada. Debemos siempre explicarle al pueblo venezolano que con la llegada del comandante Chávez hubo un denodado esfuerzo para enfrentar el carácter oligopólico al cual estaba asumido el sector alimentario. El sector alimentario tiene una alta concentración del sector privado, pues controlando este ámbito, y sin duda alguna eso le da una connotación al proceso de distribución de alimentos. Cuando los sectores escuchan eso, lo primero que dicen es, bueno, está bien, pero ¿por qué hay que hacer tanta cola? Es lo primero que dice. ¿Cómo responder desde el Estado? En principio, las colas son un acumulado, un legado de la civilización occidental, ¿no? Y el hecho de la cola es un mecanismo de control para poder acceder a los alimentos. El hecho de que haya cola es porque se ha ampliado el acceso a los alimentos, es porque el poder adquisitivo del venezolano se ha mejorado, nuestra disposición de los mecanismos de distribución son más versátiles, y eso es una de las cosas por las que se preocupó el comandante Chávez, y el presidente Nicolás Maduro ha acentuado el esfuerzo en que sigamos nosotros yendo a donde está la necesidad más importante, más clave en cuanto al tema alimentario. En este caso, al abastecimiento de productos. Sí, pero nosotros estamos, en el caso de la misión de alimentación, cumpliendo con el papel que se le asignó. Nosotros tenemos un plan de distribución, de hecho que hasta los momentos los estudios han determinado que ahorita cubrimos nosotros el 64% de la demanda alimentaria, y en los últimos estudios internos que se han desarrollado es que el 84% de las familias venezolanas por lo menos adquiere un producto de nuestra red pública. Nuestra red pública se ha visto con una alta demanda de alimentos, y eso se debe a que en esta guerra económica hay sectores que han dejado de cumplir su tarea. Una de las cosas que tenemos es la gran contradicción con el sistema mercantil de distribución de alimentos,
que empieza a utilizar esas perversiones de acaparamiento, de desvío, y en eso hay una lucha frontal que ha generado toda una reacción por parte de la derecha y los grupos fascistas, que es la lucha contra el contrabando de extracción. Sí, ahora bien, si uno asume como válido el hecho de que las colas se dan en Venezuela y se dan en cualquier parte del mundo, es normal que haya cola, pero nadie quiere hacer 3, 4 horas en una cola y el que la hace, al menos espera que cuando llegue a conseguir todos los productos. Entonces, si uno da como cierto el hecho de que Mercal y el Estado está cumpliendo con su responsabilidad, también tiene que preguntarse, ¿el privado está cumpliendo? Si desde el Estado, ¿qué se dice? El privado está cumpliendo con la responsabilidad de la distribución, el abastecimiento de los bienes correspondientes, para que no, digamos, eso pueda disgregarse. Fíjate, una de las cosas que se ha evaluado son las distorsiones de los mecanismos de distribución que se han efectuado debido a esa lógica mercantil del alimento, ¿no? El hecho de que el contrabando de extracción, y el presidente de la Asamblea Nacional, el capitán Diego Cabello, dijo, hay un 40% de esos rubros que vienen a Venezuela y son llevados más allá de la frontera, es una cantidad importante que deja de acceder al pueblo venezolano. Eso se está enfrentando y sin duda alguna hay responsabilidad del sector que se acostumbró a esa práctica. Y hay un mecanismo de control que el Ministerio de Alimentación viene asumiendo con rigurosidad, que es la evaluación a través del Sistema Integral de Control Agroalimentario. Eso permite evaluar dónde están los alimentos que vienen al país, que son producidos en el país y que deben estar en los anaqueles del privado. Sin embargo, todavía hay unos destellos, pues todavía unas islas que están desarrollando mecanismos perversos. Nosotros hemos investigado allí grupos que utilizan los rubros esenciales de la canasta básica para tratar de generar todo un caos, ¿no? Por eso es que el alimento se viene usando en esta coyuntura y en este proceso de cambio que se desarrolla en nuestro país como un mecanismo político. Y es allí que la intervención del Estado ha sido oportuna para tratar de paliar, de enfrentar todas esas contradicciones que están presentes en el proceso. Sí, vamos a hacer un paréntesis en esta entrevista, pero está relacionado también con el mismo tema. Nos vamos a ir al Gran Muro de Petare en el estado Miranda. Allí ven a Andreina Rodríguez, una jornada de Mercal que se está realizando a esta hora de la mañana. Andreina, buenos días. Buen día, Dair, buen día, Luis. Saludamos a esta hora a todas las personas que nos sintonizan a través de las pantallas de Venezolana de Televisión y de este su programa Toda Venezuela. Nosotros transmitimos en este momento en vivo y en directo desde la avenida Francisco de Miranda frente al Gran Muro de Petare, donde en este momento se lleva a cabo uno de los 73 que hacemos nosotros. Reiteramos que el Gobierno Nacional de Alimentación está atendiendo al pueblo venezolano en su demanda, pero estos grupos quieren generar esa zozobra y nosotros no vamos a permitir eso, y el pueblo venezolano movilizado va a estar enfrentando este tipo de acciones. Gracias, bueno, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Habrá una movilización durante este fin de semana. El Nicolás Maduro invitaba a los jóvenes a participar. Y bueno, la etiqueta numeral, dale un chance a la paz. Hay un concierto hoy en horas de la tarde, a las 6 de la tarde, en la ciudad de Caracas, en el Teatro Nacional, si no me recuerdo, de la agrupación Virtual. Agradecemos a Ronald Rivas, vicepresidente de la gestión de Mercal. Nosotros nos despedimos. Viene la emisión matutina hasta el lunes. Viene la emisión matutina de la noticia con Ciara y Rodríguez. No se parte de nuestra sintonía.